Un cordial saludo para todos en esta linda mañana. Bienvenidos en el nombre del Señor a la casa de Dios. A todos los que escuchan esta palabra también a través de medios digitales, gracias por estar aquí y por ayudarme a compartir la palabra de Dios. Miremos por favor 2 de Pedro capítulo 2 versículo 19. Dice la preciosa palabra de Dios. Lea bien fuerte conmigo. Les prometen libertad. Y ellos son esclavos. ¿De qué? Ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Tenga la gentileza de sentarse, por favor. El 28 de agosto de 1963 se promulgó uno de los discursos más importantes de todas las épocas, dados por Martin Luther King. Allí, cuando él manifiesta este discurso acerca de la libertad, parece que se prorrumpe y se pronuncia como un gran faro de esperanza para millones de esclavos que tenían un color de piel diferente a los que los demás consideraban diferente, pues no era diferente, era creación de Dios. Y aunque fueron cocinados en las llamas de la injusticia y hechos esclavos por muchos años, llegó a ser este discurso en el futuro un amanecer de alegría para terminar la larga noche del cautiverio que por muchos años trajo esclavitud, pero que ahora Dios estaba permitiendo que llegara libertad para las poblaciones que estaban vulnerables. Recordando este importante evento, este caballero Martin Luther King era creyente del Dios verdadero y predicador del mismo. Pero no quiero hoy sino tomarlo como mención, porque aunque Dios lo utilizó para que se abriera la brecha y se cortara ese racismo por colores de piel, ese discurso jamás pudo liberar las almas de las personas de la esclavitud del pecado. Si bien es cierto, hubo un discurso mucho más importante, mucho más prominente, y que no solo propendió para la libertad de las culturas que tenían color de piel oscura, sino un discurso que trascendió para traer libertad no solo de razas, sino libertad de todo cuanto aquello esclavizaba al ser humano. Y ese discurso vino nada menos y de nada más que de Jesucristo de Nazaret, el discurso y la predicación de la libertad que solo puede recibir el ser humano a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo. El Señor usa al apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2 verso 19 para decir que muchos predicadores les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Esta última línea es trascendental, porque la humanidad fue vencida por el diablo. El diablo venció a los representantes de la humanidad, Adán y Eva, y al vencerlos con engaños y mentiras, entonces Adán y Eva se hicieron esclavos del que los venció, es decir, de Satanás. Pero aunque esto sucedió así, nuestro Dios se proveyó de una esperanza de liberación para que la raza humana no quedara vencida bajo la esclavitud del que los venció. Ahora el Señor entonces se determina a vencer al que venció a Adán y Eva. Se determina en vencer a aquel que nos subyugó y que nos esclavizó
Y por eso Dios toma la decisión de venir a la tierra y de manifestarse para vencer al que nos había vencido. Cuando Cristo Jesús va a la cruz del Calvario, los religiosos de la época, los religiosos del pueblo, Poncio Pilato, el sumo sacerdote, los fariseos, los escribas, los saduceos y el pueblo en general creyó que estaban venciendo al nuevo predicador que conglomeraba y que reunía multitudes. Solo con abrir su boca venían multitudes a él, y los endemoniados eran libres, los enfermos eran sanos, los matrimonios en crisis salían abrazados y amándose. Ahora todos se burlaban. Dice la Biblia que hacían mofa de él. Mofa significa que se burlaban, que lo menospreciaban, que lo señalaban, que se le reían en la cara diciendo: a otros salvaste, sálvate tú. A otros les diste vida, bájate de la cruz ahora. Pero lo que ellos no sabían es que mientras estaba desangrando en la cruz, no estaba siendo vencido. Él estaba venciendo al que había vencido a la humanidad. Alguien le da gracias y gloria a nuestro Dios en esta mañana. Alguien le aplaude con más amor hoy. Cuando Él muere y se levanta de entre los muertos al tercer día, estaba obteniendo la más grande victoria contra el pecado, contra el enemigo, y dándonos a nosotros la libertad. Repita conmigo: la libertad. Hermanos, esa palabra libertad es el derecho más preciado de todo ser humano. Porque los esclavos querían levantarse y a veces no los dejaban, porque el amo no quería que se estuvieran acostados o sentados. O al contrario, estaban cansados de trabajar, su espalda no daba más ni sus piernas y querían sentarse, pero el amo con un látigo les decía: si te sientas te mueres. Y tenían que seguir trabajando, y algunos caían desmayados, deshidratados o muertos, porque el esclavo no tiene voluntad propia, sino que otro venía y gobernaba sobre su propia voluntad. Mientras el ser humano practique el pecado, lamentablemente se está haciendo esclavo del pecado. Por eso el que es vencido por alguno se hace esclavo del que lo venció. Pero si el Hijo del Hombre, dice la Biblia, os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús de Nazaret dijo: y conoceréis la verdad. Y la verdad no está en una creencia, no está en el rótulo de una iglesia, no está en que alguien diga que la tiene. La verdad es Cristo Jesús, y Él dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El que conoce a Jesús comienza a recibir la libertad, la verdadera libertad. Cuando lo conoces y le entregas tu vida a Él y comienzas a caminar con Él, el Señor nos libera de Satanás. Al enemigo no hay que tenerle miedo. El Señor ya nos liberó. No me escucharon todos. El Señor ya nos liberó. No se asuste con un ruido en el techo, no se asuste con un ruido por allá en un cuarto, no se asuste con cualquier ruido, con cualquier bulla. Ay, cómo se oscureció de un momento a otro. Sí, pasó una nube por allí. ¿Sabías quién es el dueño de las nubes? Nuestro Padre Celestial. Para información de todos, ¿sabes de qué es dueño Satanás? De nada. De nada, porque todo lo que dice que tiene es engaño, es solo engaño, todo lo que él cree que tiene. Y todo lo que usted cree que le está ofreciendo a la gente es nada, porque el mundo pasa
y sus deseos. Él no tiene nada, tu Padre lo tiene todo, tu Dios lo tiene todo. El que se entrega a Cristo recibe la libertad sobre la fuerza y la autoridad limitada que tiene el diablo o el enemigo. Somos libres por el poder de Dios. Necesitas creerlo y vivir en esa libertad. El Señor lo dijo cuando entra al templo y se le da el libro del rollo y da un sermón o unas palabras hermosas, pero me fijo en dos exactamente las más interesantes. Me ha enviado a poner en libertad a los oprimidos y a darle, hermano querido, a darle apertura de la cárcel a los cautivos. No hay un cautiverio tan grande, no hay un cautiverio tan poderoso, no hay un cautiverio más profundo que el ser humano no pueda salir de allí por el poder del libertador Jesucristo, cuando una persona comienza a creerle a Él. Alguien levanta su voz y alaba al Rey. Número 2, el Señor también nos libera de llegar a tener una conciencia de culpa. Este mensaje es profundo porque hablamos primero de que nos libera del poder de Satanás. Ahora nos libera de tener una conciencia de culpa, porque a muchas personas el Señor ya los liberó, pero su mente todavía está cautiva. Todavía tienen una conciencia de culpa, se sienten todavía pecadores. Claro, si estás practicando el pecado lo sigues siendo, pero estamos hablando del que ya fue libre y todavía siente esa conciencia. Por eso Jesucristo decía: tus pecados son perdonados, ve en paz. Porque como Él conocía al que lo estaba perdonando, Él sabía que si no le decía ve en paz, no se iba a ir en paz. Él dijo que me perdonaba los pecados, pero ¿será que sí? Pero es que yo hice muchas cosas malas. Se iba a estar lamentando el resto de la vida. Pero como es Dios, solo Él puede perdonar pecados. Y solo Él puede darle la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tus pecados te son perdonados. Vete en paz. Eres libre. Tu conciencia queda plenamente liberada por el poder de nuestro Dios. ¿Cuántos aquí somos libres en esta mañana? Permite que Dios te libere la conciencia. Siéntete libre de culpa. Mujer, libre de culpa. Varón, libre de culpa. Si ya pediste perdón, si ya Dios te perdonó a ti y ya pediste perdón de verdad a las personas que has dañado y ya te alejaste de lo malo, eres libre. Si obedeces la palabra de Dios, eres libre. Número 3, el Señor nos libera de la condición de la ley, porque la ley señala el pecado, pero el Señor nos hizo libres de la condición de la ley. Sí fuimos, pero esto erais algunos. Alguien recibió esa palabra y se gozó, porque la Escritura dice: esto erais algunos, mas ahora habéis sido lavados. Ahora habéis sido liberados. Está aquí conmigo recibiendo la palabra. Ahora habéis sido santificados por el poder de nuestro Dios y por el Espíritu de Dios. Ahora somos nuevas criaturas, hermanos. Y a ver cuántos se gozan con esta que viene, porque no todos se gozan, pero en esta yo creo que nos vamos a gozar más. Ahora Él, Jesucristo, es el único que puede liberar al ser humano del poder del pecado. Nadie más, solo Él. El poder del pecado es eso que las personas dicen: yo quiero dejar eso, pero no puedo. Yo quiero abandonar eso, pero no soy capaz. Y algunos han dicho: Dios sabe que yo he querido, pero no puedo.
Y te tengo buenas noticias. Dios sí sabe. Pero tú también tienes que saber que tú no has puesto todo de tu parte. Tú no has puesto todo de tu parte. Pastor, sí he puesto todo. No, has puesto gran parte de tu parte, pero no el todo. El día que tú pongas el todo de tu parte, vas a experimentar que el poder de Dios te puede hacer totalmente libre. Iglesia, les dije totalmente libre. Tú no has puesto todo de tu parte. Pastor, explíqueme cómo puedo poner todo de mi parte. Me encanta poderte explicar eso. Tienes que entregarte desde la cabeza hasta los pies a Jesús. Tienes que entregarle toda tu vida a Jesús. Tus pensamientos, tus manos, tus pies, tu boca, tu cerebro, tu corazón, tus palabras, tu vida, el todo de ti. Cuando entregues el todo de ti al Señor Todopoderoso, Él y solo Él te hará libre de cualquier cadena, atadura de pecado. Él lo hará. Si lo hizo conmigo, y si lo hizo con los que estamos aquí, y si lo hizo con muchos que escuchan en internet, también lo puede hacer contigo. Él es el único libertador. Aleluya. Un aplauso más lindo y una alabanza más profunda al libertador en esta mañana. No le creo al que me dice: yo ya lo di todo y no he podido. No te creo. Tienes que darle todo a Dios. Tal vez has querido, pero no lo has hecho. Tienes que darle todo a Dios y Él lo hará. Y es tan sencillo pero tan profundo. Tan sencillo como que el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Tú te hiciste esclavo del pecado porque el pecado te venció a ti y me venció a mí. Pero vinimos a Cristo y le entregamos todo a Cristo, porque Jesús fue el único que pudo vencer al pecado. Y como Él fue el que venció el pecado, ahora nos rendimos a Él para que su poder venza la maldad y el pecado que hay en nosotros. ¡Qué poder el de nuestro Dios, hermanos! Alguien da gloria al que vive en esta hora. Alguien reconoce su poder y su majestad en esta hora. Al morir con Cristo, al contactarse o conectarse con el Espíritu Santo de Dios, este Espíritu maravilloso nos da vida, vida eterna. Dios no está haciendo un experimento con nosotros. Dios no es un científico. El científico está tratando de descubrir algo algo nuevo, algo que va a ser de beneficio. Bueno, otros que no es de tanto beneficio. Dios no está tratando de descubrir nada. Él todo lo sabe. Él todo lo puede. Él sabe que tú puedes llegar a ser libre si tan solo te decidieras por Él. Pero a veces Dios te llama y tú cierras las manos. Te llama y das la vuelta y te sales. Te llama y te distraes. Te llama y tomas a tu niño o a tu niña y te distraes a propósito. Tomas tu teléfono y no entiendes que es Dios. No entiendes que es la mejor oportunidad para tu vida. No entiendes que se te puede pasar, pero hoy podrías entenderlo. Hoy ya lo entendiste, pero son muy fuertes esas cadenas. Pero hoy puedes llegar a ser libre si tan solo quieres. Alabado sea el Señor Jesús. Dios nos hizo libres. Primera de Pedro 2:16 nos invita a actuar como libres. Hermano, viva en libertad. Viva en libertad. No viva como el esclavo, viva como el libre. Dice como libres, pero no como los que tienen la libertad
como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La verdadera libertad no es para hacer lo malo, es para servir a Dios. Esa es la verdadera libertad. ¿Alguien recibió esa palabra conmigo hoy? Yo sé que hay mucha gente que se declara libre y se proclama libre, pero no son libres. O sea, lo dicen, pero no son verdaderos servidores de Dios. Y tratan de mitigar esa esclavitud haciendo donaciones, dando dinero. No sé si les pasó a algunos de ustedes antes de conocer al verdadero Dios. Cargaban pecado y culpa y como para, sí, vamos a quitarnos un poco esa culpa, una donación para ver si Dios tiene misericordia. Gracias por todas las donaciones, pero ninguna donación te liberará del poder del enemigo, del poder del pecado y del poder de tu conciencia que te autoculpa continuamente. Tú necesitas hacer más que una donación. O bueno, ya que el Espíritu Santo toma mi boca y me inspira para traer revelación hoy, tú deberías hacer la verdadera donación que verdaderamente puede transformar tu vida. Dónale tu vida a Dios, dónale tu alma a Dios, dónale tu corazón a Dios, dónale todo tu ser a Dios. Entrégate de verdad. Aleluya, aleluya. Aleluya. Hermanos, es el momento de terminar, pero deseo terminar con una palabra que movió mi corazón y fue la que me llevó a traer este mensaje de la libertad. Hebreos capítulo 10, versículo 19, y aquí finalizo en el nombre de Jesús. Solo que se lo tengo que explicar en cortos minutos. Abra su mente, por favor, pero no deje de alabar a Dios, pues Él está aquí. No deje de glorificarlo, pues su palabra es verdad. Hebreos 10:19 nos dice: así que hermanos, ¿dónde están los hermanos en Cristo? A ver, un hermano en Cristo que lea conmigo y reciba esta palabra. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Este versículo es más profundo de lo que usted se imagina. Y no se lo va a poder explicar en cortos minutos, pero va a tratar de hacerlo con la ayuda del Señor. Necesitaría varios estudios bíblicos para que usted lo pueda comprender, porque esto se remonta al Antiguo Testamento. Pero que Dios me ayude para que en cortos minutos usted le quede claro y trate y quiera entrar, porque el propósito o lo que Dios quiere es que usted pueda entrar con libertad. Se conecta al Antiguo Testamento exactamente con Moisés. Dios le da la orden a Moisés de construir un tabernáculo. ¿Qué era un tabernáculo? Era un templo movible. Mientras el pueblo de Israel se iba moviendo por el desierto rumbo a la tierra prometida, entonces Dios prometió manifestarse a través de ese templo. Ese templo tenía varias áreas. No le puedo hoy tocar todas las áreas, porque por cada área nos llevaríamos un estudio bíblico. Solo le voy a tocar un área: el lugar santísimo. El lugar santísimo era un área donde el pueblo de Israel no tenía acceso. Solo tenía acceso una sola persona. Era un líder designado por Dios. Habían varios líderes, pues habían sacerdotes, atención, levíticos, no romanos, levíticos. Pero ninguno de esos sacerdotes podía ingresar, solo uno, el que se llamaba el sumo sacerdote levítico. Aarón fue nombrado con ese calificativo, y ya una vez Aarón partió, entonces luego otros más fueron nombrados. Pero atención, aplicó para el tabernáculo en la época de Moisés y luego para el templo. Una vez ya se estableció el pueblo de Dios y se construye el templo también. Y llegó hasta los días del Señor Jesucristo. Ese lugar santísimo, reitero, solo una persona tenía acceso: el sumo sacerdote. No podía entrar de cualquier manera. Hermano, esto que viene es muy lindo.
Él no podía entrar de cualquier manera. Había unos requisitos para que ese sumo sacerdote designado por Dios pudiera entrar hasta el lugar santísimo. El lugar santísimo iniciaba con una gruesa y espesa cortina que se llamaba velo. Una cortina donde nadie podía pasar allí, solo el sumo sacerdote. Esa cortina llevaba, o ese velo, las especificaciones que Dios determinaba. Entre esa unos bordados de querubines. Y detrás de esa gruesa cortina o ese velo, entonces se llegaba al lugar santísimo. Eso está en la Biblia. Y allí estaba el arca del pacto. Que esa arca del pacto ya no aplica para nosotros, la iglesia, en este tiempo. Aplicó para Israel. Pero a Israel esa arca representaba la presencia de Dios. Esa arca que tenía un material de madera especial, una madera que Dios mismo escogió el nombre, la calidad de la madera, y luego recubierta ese mueble o esa caja con oro por dentro y por fuera. Unos querubines diseñados por el orden de Dios para que fueran construidos. Y allí entonces entraba el sumo sacerdote. Pero la Biblia dice que debía entrar bien lavado. Tenía que lavarse específicamente solo para entrar ahí, por orden de Dios. Esto es tan profundo que Dios lo vestía. Es decir, le decía cómo debía vestirse para poder entrar al lugar santísimo. Parece curioso para algunos, pero la Biblia dice, desde los calzoncillos hasta la ropa más externa, toda era direccionada y mandada por Dios. Tipo de tela, color de las vestiduras, el pectoral que debía ponerse, que tenía una representación, todo, y unas campanillas que colgaban en su vestido, unas campanillas. Esas campanillas tenían una significación grande, porque el pueblo desde afuera podía escuchar cada vez que él estaba caminando allá adentro o alabando a Dios. Mientras con sus manos alababa a Dios, su cuerpo se movía y las campanillas emitían el sonido. El pueblo estaba de rodillas, con la frente en el piso, todos adorando a Dios y pidiendo a Dios que tuviera misericordia por los pecados del pueblo. Y mientras escuchaba el sonido de las campanillas, era un sonido esperanzador de que el pueblo iba a recibir la libertad. Porque si no se escuchaba el sonido de las campanillas, significaba que el sumo sacerdote no estaba totalmente listo, ni totalmente limpio, ni se había santificado, ni se había preparado, ni había obedecido cada una de las órdenes de Dios para entrar al lugar santísimo. Así que si no se oían las campanillas, quería decir que cayó muerto ante la santidad de Dios, porque no estaba preparado para estar allí. Entonces el pueblo comenzaba a llorar y a lamentarse al no escuchar el sonido de las campanillas, y él debía ir atado de una soga. Entonces, al no escucharse por cierto prolongado tiempo, lo tenían que sacar, porque nadie podía entrar allí, porque si murió el representante, ¿qué sería del resto? Hermano, esta palabra es tan profunda que esto está en el Nuevo Testamento. Muchos detalles más podría yo compartirle de ese lugar santísimo, pero a ese lugar santísimo solo podía entrar uno que estuviera en condiciones de santidad, fidelidad e integridad. Pero aún el que entraba ahí también era pecador, y precisamente llevaba en un cofre especial, en una vasija especial, sangre de un animal inocente que se había sacrificado por los pecados del que iba a entrar, del sumo sacerdote, y por los pecados de el pueblo que estaba de rodillas pidiendo misericordia. Era esa sangre la que él llevaba allí, mis hermanos queridos. Pero lo sorprendente, ¿sabe qué es? Y lo que más mueve mi corazón, ¿sabe qué es, querida iglesia? Que esa sangre él debía llevarla y ponerla
mientras alababa a Dios y glorificaba a Dios y se rendía con todo el miedo y el temor de que no estuviera en las condiciones que Dios esperaba y que cayera muerto, una vez hallaba gracia ante los ojos de Dios, derramaba esa sangre por sus pecados y por los pecados del pueblo. Y cuando Dios tenía misericordia, Dios la aceptaba y se seguía escuchando el sonido de las campanillas. Dios había aceptado la sangre del inocente para cubrir el pecado del sumo sacerdote, de los sacerdotes y de todo el pueblo de Israel. Ahora había llegado el momento de salir y su rostro salía resplandeciente, porque en el lugar santísimo se había encontrado con Dios mismo. Hay un detalle tan profundo ahí, y era que él no podía dejar de mover un incienso. Un incienso era algo especial, que Dios mismo había ordenado que se hiciera mientras estaba adorando y vertiendo la sangre. Era un incienso, era como un humo que salía, pero lo que hacía ese humo era que él no pudiera ver la gloria de Dios que se iba a manifestar y que iba a recibir la sangre de la víctima inocente. Porque si él lograba ver la gloria de Dios, pues caía muerto también. Porque la gloria de Dios es más poderosa, más resplandeciente que el mismo sol, es más resplandeciente que cualquier astro, es más resplandeciente y más sublime que los mismos cielos. Puede brindarle ese aplauso al Señor en esta. Ahora hallaba gracia delante de Dios. Sus ojos jamás vieron a Dios. El incienso llenaba el lugar santísimo, se escuchaban las campanillas, y entonces Dios recibió el sacrificio, y aquel sumo sacerdote no murió. Dios recibió la sangre, y esa sangre cubría. Estoy terminando porque esto es profundo. No perdonaba los pecados del pueblo, solo los cubría. Pero ese cubrimiento de la sangre aplacaba la ira de Dios, y Dios seguía teniendo misericordia del pueblo. Hermanos míos, todo eso que pasó en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Pues la Biblia dice y nos enseña claramente que Jesús de Nazaret es en este nuevo pacto, no en el antiguo, sino en este nuevo pacto, en este Nuevo Testamento. Jesús de Nazaret es el único sumo sacerdote de los bienes venideros. Es el único sumo sacerdote que no tomó la sangre de un animal inocente, sino que él mismo tomó su propia sangre, que jamás había pecado, que jamás se había contaminado, que jamás se había ensuciado. Su propia sangre él la derramó y fue presentada no por los pecados de él, porque él jamás pecó, sino por los pecados tuyos y por los pecados míos y por los pecados de todo el mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna y sea liberado de la esclavitud del pecado. Oh, hermanos, si ese aplauso es para el Señor, bríndeselo con más amor. Alábele con todas sus fuerzas, exáltele con toda su alma. Colóquese de pie en esta hora y dígale al Señor: gracias, mi Cristo, te alabo en esta hora, mi Señor. Alábelo, mi hermano, alábelo, Él está aquí. Alábelo, mi hermano, aquí está nuestro sumo sacerdote. Aquí está nuestro sumo sacerdote. Esta prédica ya terminó, pero no tengo que darle el último dato mientras está allí de pie alabando al Señor. Cuando Jesucristo muere, en el momento que Él muere, la Biblia dice que los cielos se oscurecieron.
pero que pasó algo glorioso en el templo. Esa cortina gruesa que se llamaba el velo, dice la Biblia que se rasgó, se rompió de arriba abajo. ¿Quién rompió el velo cuando Jesús murió? No lo rompió ningún hombre, lo rompió el mismo que murió en la cruz. Tenía el poder de rasgar el velo del templo. Y cuando Él rasga el velo del templo, ahora lo que está queriendo decir es: ya no solamente va a poder entrar al lugar santísimo de mi presencia y de mi espíritu un solo hombre. Yo morí para que ahora yo pueda rasgar el velo. El velo era su propia carne, su propio cuerpo. Fue rasgado de arriba abajo. Ahora Jesús de Nazaret quiere que usted sepa que todos tenemos acceso al lugar santísimo. Todos tenemos acceso al lugar santísimo. Hoy todos podemos entrar y Dios nos dice: acerquémonos, hermanos, con libertad al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo.